Mano a Mano. Vamos con nuestro mano a mano de hoy. La presidenta Michelle Bachelet hizo un nuevo ajuste en su equipo de gobierno, cambiando subsecretarios, como hemos informado, y también jefes de servicio. Queremos hablar de este y otros temas, de lo que está pasando en la nueva mayoría tras la elección municipal. Esta tarde nos acompaña el senador del PPD, Felipe Arboe. ¿Cómo le va? Gracias por la entrevista. Buenas tardes, Gonzalo. Patricia, gusto de saludarlos. Igualmente. A ver, en primer lugar, usted durante este día ahí puso en Twitter, van a haber cambios. Hubo cambios. Sí, se vienen cambios. Sí. Pero yo me refería, ojo, yo me refería a que Cobreloa, entiendo yo que va a hacer 2 modificaciones en el partido en Colo-Colo. La gente no lo entendió así, pero bueno. Ok. ¿Qué cree usted? ¿Son los cambios estos y será o vienen más? ¿Qué espera usted? ¿Qué sabe usted? No, yo no sé mucho. La verdad es que me da la impresión de que la presidenta ha hecho algunos cambios de subsecretarios. Entiendo que algunos quieren ser candidatos o candidatas, otros por gestión. No conozco el detalle de las razones, y algunos jefes de servicio. Pero me imagino yo, tal como se ha señalado, que eventualmente tendrían que también haber cambios a nivel de intendencias y gobernaciones. Algunos hemos planteado hace tiempo que hay que hacer una evaluación de ciertas autoridades provinciales y regionales, porque son finalmente los más cercanos a la gente, sobre todo en las regiones. Aquí en Santiago, no se conoce mucho, salvo el intendente, pero no se conoce mucho la relación con los gobernadores. Pero en regiones, sobre todo en zonas que no son capital regional, son muy importantes las autoridades provinciales, y no siempre todas actúan con la adecuada capacidad para poder promover y informar lo que el gobierno está haciendo. Y eso explica en parte, y eso explica en parte, Gonzalo, que reformas importantes, como por ejemplo la gratuidad en la educación, no sean conocidas en regiones e incluso mal evaluadas, porque la gente no sabe que existe esa reforma. Senador, y a nivel de ministerios, sobre todo los más cercanos, los del comité político, ¿usted cree que debería haber cambios también, como se ha manifestado desde la nueva mayoría? No lo sé, la verdad es que ahí no me quiero meter, Gonzalo. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo estaba en el gobierno y escuchaba a los parlamentarios que decían que tenía que haber cambio de tal o cual ministro, siempre decía, mire, estas son facultades privativas del presidente de la República y tengo que ser consecuente con ello. ¿Usted no dejaría de ser senador si lo llaman? No, por ningún motivo. ¿Por ningún motivo? No, yo estoy cumpliendo la función, fui elegido como senador, soy representante de las provincias de Biobío, Arauco y Ñuble, y mi compromiso fue ese, y eso es. Yo no iría al gobierno, en este gobierno no corresponde. Pero en una mirada más amplia, sin darle recomendaciones al gobierno sobre lo que tiene que hacer, considerando el panorama actual después de las elecciones municipales, esta distancia que hay entre los partidos y el gobierno, ¿se requiere de un ajuste mayor a nivel ministerial? A ver, yo creo que seguir para mejorar las relaciones. Mi percepción, y yo lo digo ya ni siquiera como dirigente de partido, porque no soy dirigente del partido, digamos, como senador, mi percepción es que hay que afinar ciertas complicidades, hay que buscar mecanismos de tener mayor vinculación entre el Parlamento y el gobierno. Creo que efectivamente ahí tenemos un problema. No se está conversando bien. No es justo, no es adecuado que el gobierno plantee modificaciones legales, después tenga que retroceder o tenga que estar buscando los votos, pirquineando los votos con tal o cual senador porque no le alcanzan los votos, porque no se puso de acuerdo. Creo que eso no es bueno. Eso refleja que hay un problema de relación. Y ahí hay que hacer un mea culpa tanto en el Parlamento, en los partidos, como también en el gobierno. Y es natural. Es lógico, y hay que desdramatizar que hay etapas y etapas. Mi percepción es que después de la etapa de la elección municipal surge la tercera etapa del gobierno, que es ya más la consolidación y cierre del gobierno. Y probablemente para esa etapa se requieren otras habilidades con otras personas que tengan capacidades distintas a las que tuvieron otras personas que han ejercido los cargos. O sea, pero eso obviamente es facultad de la presidenta de la República. Sí, por eso, sin dar nombres, pero hay ministros que a lo mejor no tienen las habilidades necesarias como para poder desarrollar ese canal de comunicación con los parlamentarios. No soy yo quien para calificar las habilidades de un ministro o ministra, pero sí, déjeme decirle que en la práctica, déjeme decirle que en la práctica hemos tenido falta de diálogo, y creo que eso es un problema, que muchas veces también puede ser responsabilidad nuestra, también porque o estamos en las regiones, o estamos con un conjunto de proyectos de ley, pero uno tiene que hacer una revisión en lo personal, pero también creo yo que el gobierno tiene que hacer una evaluación, porque no es casualidad el resultado de la elección municipal, no es puramente responsabilidad del gobierno, pero obviamente un gobierno que tiene un 15% de valoración influye también en el resultado electoral.
También nosotros tenemos que hacer, o digo nosotros, o los partidos políticos tienen que hacer una evaluación muy crítica de lo que hicieron. No fueron capaces de ponerse de acuerdo en levantar candidatos y que todos estuviéramos detrás de ese candidato o candidata y surgieron candidaturas descolgadas que muchas veces generaron un impacto negativo. Eso no es adecuado. Entonces también tiene que haber una autocrítica de los partidos. Y finalmente, todas esas personas que pelean con cuchillos para ser presidente de partido, yo les digo, bueno, ahora hay que tener que asumir el momento. En estos momentos difíciles es cuando se ven los verdaderos liderazgos. Y creo que un liderazgo positivo es el que es capaz de no plantear diferencias, no plantear salidas del gobierno, sino al contrario, unidad, fortaleza, senador, acuerdos. ¿Esa unidad se puede dar a la luz de lo que hemos visto? Porque yo no tengo recuerdo que haya pasado algo similar a lo que hemos observado en estos días tras las municipales en materia de los partidos que son del gobierno. O sea, que un partido de este gobierno que aprobó las reformas de este gobierno se reste de participar del comité político de su gobierno es bastante llamativo. Entonces, o sea, uno se pregunta, ¿se alcanzan a componer las lealtades, las amistades cuando queda muy poco tiempo igual? Yo creo que sí. Yo creo que eso fue un error, fue una exageración y un exceso. Creo que no es el sentimiento mayoritario de dicha colectividad. Esa es mi percepción, por lo que han planteado incluso algunos dirigentes. Pero, ¿sabe qué? Yo recuerdo, en el caso del gobierno del presidente Piñera, ¿recuerda usted cuando la bancada de diputados de la UDI, con carteles en mano, le pidió la renuncia al entonces ministro de Interior, Rodrigo Ginspeter? Bueno, pensábamos que ahí se caía el gobierno completo y fueron capaces de recuperarse. Yo creo que la capacidad política de los dirigentes de la nueva mayoría tiene hoy día que salir a flote. Pero es distinto salir con un cartel que salirse del comité, ¿o no? No, o sea, yo diría es mucho peor que una bancada de diputados le pidiera la renuncia al ministro de Interior. Eso ya es mucho más delicado, ¿se fija? Mi percepción es que lo que va a ocurrir en la práctica es que aquí va a retroceder quien planteó eso y vamos a tener un punto de encuentro. ¿Cabe la ADC y el Partido Comunista en una misma coalición o no? Como dijo Fulvio Rossi, dijo que no cabían los dos en la misma coalición. Por lo tanto, la nueva mayoría parece que para varios ya no corre. Pero mire, muchos fueron agoreros del pesimismo y dijeron que cuando ganó el presidente Piñera, la entonces concertación iba a haber un Big Bang y que nunca más íbamos a estar unidos. Y la verdad es que cuando hay capacidad política, cuando hay voluntad, a pesar de las diferencias, la virtud que tuvo siempre la concertación es que en la diversidad fue capaz de llegar a acuerdos. Y lo que yo demando hoy día es capacidad política de los que están ejerciendo liderazgos en los partidos para buscar los puntos de encuentro y no fortalecer las diferencias. Somos distintos, no somos un regimiento, pensamos distinto, pero la capacidad política de gobernar, la gobernabilidad, la buena gobernanza, se expresa en que sus líderes sean capaces de unirse detrás de determinados objetivos. Tenemos todavía un año y medio de gobierno, elecciones por delante, reformas en curso, tenemos que recuperar el crecimiento, tenemos que fortalecer las políticas en materia de seguridad pública. Hay mucho por hacer y eso demanda que los líderes de los partidos se pongan de acuerdo junto con el gobierno, hagan una autocrítica y veamos y tracemos un camino hacia adelante para los próximos 14 meses que nos quedan. Claro, senador, porque la duda que queda es precisamente si acaso existe esa voluntad política de parte de los partidos para buscar un tipo de acuerdo, lo digo considerando también el escenario actual, la baja popularidad del gobierno, si acaso realmente se quiere seguir siendo parte del oficialismo. ¿Le coloca esto, y considerando los resultados de la elección del domingo, presión a la nueva mayoría para decidir ahora su continuidad? A ver, yo soy un optimista por naturaleza y creo que así como fuimos capaces en su minuto de ponernos de acuerdo entre sectores tan disímiles y hacer una transición política en materia al principio de los 90, mi percepción es que hoy día estamos en una transición social y política. No es casualidad que tengamos la emergencia de nuevos movimientos, nuevos partidos y el fin del binominalismo. No es casualidad, es un proceso. Lo que tenemos es que tenemos que tener la capacidad de tener dirigentes que estén a la altura de las circunstancias y sean capaces de ponerse de acuerdo. Yo creo que quien cede en función de la estabilidad y la gobernabilidad del país no se humilla. Mi percepción es que ahí está la grandeza de la política y ese es el llamado que yo hago, a que se pongan de acuerdo una vez por todas y nos pongamos
una definición. ¿Cuál va a ser el mecanismo, el itinerario para la definición de un candidato o candidata presidencial? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? ¿Cuáles son las propuestas para los próximos 4 años? Porque hay muchas cosas por hacer. Hoy día los ciudadanos están demandando una gran reforma en materia de pensiones. Lo que está pasando con las deudas. Tenemos familias altamente endeudadas en nuestro país que están pagando altas tasas de interés. Tenemos un punto muy delicado con el sobreendeudamiento familiar. La gente vive angustiada. Bueno, yo aspiro a que el candidato o candidata presidencial de mi coalición se haga cargo de esos temas que son relevantes. Le quiero preguntar por los cambios en las subsecretarías, pero particularmente por uno, y le quiero preguntar honestamente su opinión respecto a su desempeño. Uno de los que salió fue el subsecretario de Prevención del Delito, Antonio Frey. ¿Qué le parece el trabajo que hizo él? ¿Lo dejó satisfecho? ¿Usted ha trabajado en esa área y la conoce? Mire, yo lamento mucho la salida de Antonio. Creo que es de las pocas personas que saben de verdad en este país en materia de seguridad. Ha sido profesor de estas materias, tiene un doctorado en Francia. Sacó adelante proyectos tan importantes como la creación por ley de los consejos comunales de seguridad pública, que va a permitir que todas las comunas en Chile tengan finalmente una interacción obligatoria entre policías, alcaldes, fiscales, fuerzas vivas de la comunidad. ¿Y si era tan bueno bajo su perspectiva, por qué el cambio? Yo no lo sé, la verdad es que no lo sé, no lo entiendo. ¿Habló con Frey? No he hablado todavía con Antonio, estábamos en sesión en el Senado, salí para esta entrevista. Voy a tener oportunidad de llamarlo obviamente al término de esta sesión. Yo lamento profundamente y creo que además cuando uno ve los indicadores, más allá de la sensación, porque uno tampoco le puede endosar a una persona que se haga cargo del miedo del país. O sea, a ver, aquí hay un conjunto de elementos que esto influye. Pero cuando uno ve las estadísticas, estábamos en una estadística hacia la baja, objetivamente, así lo dice la encuesta de victimización, y teníamos un aumento en las mejoras de coordinación entre el gobierno y el Ministerio Público y las policías. Si había conversado con él para ver si usted tenía antecedentes, tal vez el cambio obedeció a que él tal vez quisiera postular al Parlamento. Que yo sepa, no estaba dentro de sus aspiraciones, que yo sepa, me puedo equivocar, pero yo lamento profundamente porque, insisto, hay ahí un equipo enorme de gente que ha trabajado y mucha gente que viene del gobierno pasado y de anteriores, se ha ido formando gente especialista en materia de seguridad y eso es muy importante mantenerlo, independiente del color político que tenga. Chile necesita en materia de seguridad de una vez por todas tener una política de Estado que más allá del gobierno de turno le dé continuidad, con los cambios que se requieren, pero continuidad. Necesitamos, el delito no se derrota en 3, 4 años, el delito se derrota con prevención social, pero también con control y con mayor eficacia y eficiencia. Y creo que Antonio estaba trabajando muy bien en ese sentido. Así que bueno, el gobierno, la presidenta ha tenido sus razones, yo puedo no compartirlas, pero no soy yo el que está en el gobierno. Sí, y otro de los que dejan también su cargo son Patricia Silva e Ignacio Suárez. ¿Se puede interpretar eso como una consecuencia por la polémica del padrón electoral? Lo digo porque uno era de Sexpress, otro de Justicia. No lo sé, insisto, no puedo arrogarme yo la interpretación de las razones del cambio. Yo lo único que espero es que, a diferencia en el caso de la Sexpress, donde ya se designó una persona que trabaja dentro, no conozco al nuevo subsecretario de Justicia, ojalá que le vaya estupendo. A diferencia de ellos, en el caso de la Subsecretaría de Prevención del Delito no se designó a nadie. Yo lo único que espero es que la persona que llegue tenga las competencias suficientes para poder hacerse cargo de un rol tan importante como es la seguridad pública en nuestro país. Sin seguridad no hay inversiones, sin seguridad no hay libertad. Por eso se requiere de un trabajo serio, responsable. Yo no tengo idea si los delincuentes son de derecha, centro, izquierda, me da lo mismo. Mi punto es que lo que tenemos que hacer es trabajar con mayor eficiencia. Así que ojalá que quien llegue dé continuidad o por lo menos tenga las competencias para ejercerlo y que no sea, digamos, un operador, digamos, que no conozca las materias. Sí, y para cerrar ahí el tema de los cambios en los subsecretarios, otro que también llamó la atención, no es subsecretario, sino director de servicio. El director del SENDA, Mariano Montenegro, justo cuando había presentado el plan de acción de alcohol 2017-2020, una de las propuestas que había hecho, que era esto de eliminar el happy hours, había logrado harta repercusión en las redes sociales, pero en general era un plan más amplio el que él había presentado. Justo cuando lo presenta, lo sacan del cargo. ¿Cómo interpretar esta modificación cuando es una política pública también muy importante la que se está ahí planteando? Sí, no lo sé, me tocó trabajar con Mariano cuando yo fui subsecretario del Interior. Él trabajaba entonces con la entonces directora María Teresa Chadwick y yo consideré siempre personas con muchas capacidades, de mucha expertise. Desconozco las razones. Vuelvo a insistir, hay que ser cuidadoso en esto porque cuando uno no está en el gobierno,
pueden haber elementos que desconoce en la toma de decisiones, así que no quiero aventurar, pero lamento profundamente porque también es una pérdida. Hay gente que se ha formado al alero, digamos, de la experiencia público y privada y que le otorgan valor al Estado de Chile, más allá del gobierno de turno. Por eso yo lamento cuando se va esta gente, insisto, del lado que sea, porque se va perdiendo capacidad. Es como cuando un fiscal renuncia. Cuando se va un fiscal se pierde capacidad, se pierde expertise. Y eso es lamentable porque necesitamos un ministerio público, necesitamos un gobierno en estas materias que sea robusto, que tenga capacidad. Y por eso hay que proteger a nuestros fiscales, proteger a nuestros defensores, proteger a los funcionarios que se están formando profesionalmente. Sí, 3,2% el reajuste al sector público. Vemos al sector público paralizado y con una diferencia de opinión clara, además de la estimación y perspectiva de reajuste. Un 3,2% discutiéndose el planteamiento de Hacienda versus un 7% de expectativa de los empleados fiscales, quienes dicen que esto es una miseria. ¿Cómo ve esta situación? Vamos recién, todavía no se inicia la sesión en materia de presupuesto, en materia de reajuste. Están en este momento en la Comisión de Hacienda. Una vez que ingrese vamos a tener todos los antecedentes, pero obviamente le vamos a pedir al ministro de Hacienda que haga un esfuerzo para los funcionarios y funcionarias públicas que cumplen. ¿Para usted qué sería sensato en cifra? No soy yo economista y creo que sería muy responsable, Gonzalo, como usted bien dice, cada uno en sus temas, y yo creo que en esto hay senadores que se han dedicado a trabajar a estos temas y yo más bien voy a acompañar porque es lo que corresponde, pero obviamente vamos a apoyar, tener ojalá un reajuste que sea adecuado y además realista, porque tampoco uno podría pensar en un 7, un 10, un 20%, pero eso hoy día las condiciones económicas no lo permiten. Entonces hay que tratar de buscar un equilibrio y siempre estará disponible para conversar con el señor ministro de Hacienda y en breves minutos más vamos a iniciar esa conversación aquí en el Senado. Claro, senador, pero más allá de la cifra, la otra duda que hay respecto a cuánto puede incidir, cuánto puede influir en la discusión, estas diferencias que hay entre los partidos del oficialismo y el gobierno, revisando lo que pasó, por ejemplo, en la comisión de la Cámara de Diputados, donde fue rechazado, se rechazó con los votos de los parlamentarios oficialistas. ¿Cuánto puede ahí contaminar la discusión, estos problemas que hay entre los partidos y el gobierno? Bueno, es que volvemos al punto inicial, Patricia. Ahí es donde yo echo de menos más capacidad política, más diálogo, más articulación, más puntos de encuentro y más generosidad. Y probablemente esos son los elementos que muchas veces van marcando las diferencias y que al final se traducen en disputas que son innecesarias y que le van generando una merma a la evaluación del gobierno, ¿no? Bien, el senador Felipe Darboe, muchas gracias por la entrevista. No, gracias a ustedes, que estén muy bien. Hasta luego.